¿Cuál es el pecado original? Esta pregunta me la hicieron después de la grabación que hice acerca de lo que yo creía con respecto al plan de redención y otros aspectos que tienen que ver con Jesús. Analizando esta pregunta que me hicieron, tomé la decisión de volver a grabar algo con respecto a esto, algunas aclaraciones con respecto al tema que hice la síntesis que tiene que ver con Dios, con el plan de la redención, con la naturaleza de Cristo. En esta ocasión voy a tratar sobre esto porque entre los temas que tengo grabados mm, acerca de estos conceptos, eh, no he hablado en ninguno de ellos de las cosas que ahora voy a hablar, aunque de un inicio estamos diciendo este tema mm, que nos está ocupando, a los cuales hemos dedicado varios temas. Pero no es que yo solo sea el que haya eh, presentado más de no el mismo concepto, pero en más de un tema. Porque acerca de esta cuestión del plan de la redención, de la naturaleza de Cristo, de lo que tiene que ver con Dios, nuestro Creador y Redentor, hay muchas cosas que se dicen y que no son correctas. En esta que estamos señalando, que estamos comenzando ahora, en esta temática, donde comienzo hablándoles cuál es el pecado original, desde mucho tiempo, desde que yo tengo uso de memoria y estoy estudiando en la Biblia acerca de estas cosas, he escuchado muchas cosas que se dicen. Lo que prevalece en la humanidad cristiana, y cuando yo me refiero que prevalece eh, en la iglesia cristiana o en las personas que se llaman cristianas, hay una idea que es la que más prevalece y voy a mencionar, pero antes quiero decir que dentro del cristianismo hay muchas personas que, aunque ellos se llaman cristianos, no pertenecen a ninguna religión cristiana. Muchos han sido bautizados de niños sin que ellos tomaran ninguna decisión de si querían estar o pertenecer a una iglesia o a otra. Muchos fueron bautizados de niños, pero en su vida viven su vida como el que no tiene compromiso con ninguna religión. Una buena parte de las personas que son así pertenecen como miembros oficiales de la Iglesia Cristiana porque sus nombres están registrados como personas bautizadas dentro de la Iglesia Católica. Esta idea que prevalece es que el pecado original fue la relación sexual, o sea, la relación matrimonial entre Adán y Eva, que cuando ellos tuvieron su relación normal dentro del matrimonio, pues ya eso llegó a ser el pecado original. Oficialmente esa no es la posición de la Iglesia Católica, ni es la posición, hasta donde yo sepa, de cualquier iglesia, porque las relaciones sexuales dentro del matrimonio
el hombre y la mujer, el esposo y la esposa, no es pecado, ni está registrado en la Biblia como pecado. La idea de que Adán comió la manzana es que en vez de hablar del árbol de la ciencia del bien y el mal, que es la fruta que ellos no podían comer, pues ha prevalecido la idea que eso fue la manzana. Pero eso no es cierto. Entonces, si eso no es cierto, ¿cuál es el pecado original? Cuando estudiamos la palabra de Dios y analizamos lo que la Biblia habla al respecto, tiene que ver con cómo fue que el pecado entró a la tierra. Cuando el pecado entra a la tierra, cuando Adán y Eva se hacen pecadores, se señala ahí no como un pecado original, sino que el pecado comenzó a reinar en la tierra y Satanás comenzó con su dominio en la tierra porque él engañó a Eva y utilizó a Eva como agente para que Adán pecara. Pero como tal, no hay ningún pecado original en la tierra. Cuando uno, estudiando la Biblia acerca de esto, encuentra en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, que está hablando que hubo en el cielo una batalla y que en esa batalla intervinieron Miguel y sus ángeles, o sea, Cristo y sus ángeles, y el dragón y sus ángeles, o sea, Satanás y sus ángeles, fue una batalla que hubo en el cielo. La razón de la batalla que hubo en el cielo tiene que ver con el origen del pecado. Estudiando en el libro de Isaías y estudiando en el libro de Ezequiel, hay dos capítulos, el 14 y el 28, 14 de Isaías, 28 de Ezequiel, que trata acerca de la manera en que personalizando al rey de Babilonia y al rey de Tiro, se toman para representar a Lucifer y la forma en que Lucifer se revela contra Dios, dando origen a esa batalla original. La Biblia enseña que cuando no había pecado en el universo, en el paraíso de Dios, en la presencia de Dios, en el lugar de su trono, donde viven o donde están los ángeles de Dios, hubo un ángel poderoso, el más poderoso, Lucifer, que se miró a sí mismo, vio su belleza, su resplandor, su capacidad, y entonces codició el lugar de Dios. Pensó enaltecerse, sentarse a los lados del norte y ser semejante a Dios. En el libro de Ezequiel se habla que este ángel poderoso era perfecto en todos sus caminos hasta que se halló en él maldad. Cuando se halló en él maldad, ya él quedó siervo del pecado. Y la palabra siervo del pecado no me estoy refiriendo a que Lucifer fue esclavo de otro que pecó antes que él. Lo que estoy diciendo es que el pecado comenzó a reinar en el universo y desde entonces en el universo ha existido una batalla entre el bien y el mal. Todo el universo ha sido sometido a prueba, pero de todas
los lugares donde Dios ha creado seres inteligentes que fueron puestos a prueba, en ningún lugar del universo, ningún hijo de Dios cayó en el pecado. Ninguno siguió a Lucifer. En el cielo, alrededor o un poco más de la tercera parte de los ángeles celestiales escucharon la voz de Lucifer y llegaron así a ser el diablo o Satanás y los demonios. Fueron expulsados del cielo. En la tierra, cuando Dios crea a Adán y Eva, ellos o Lucifer o Satanás eh, se presenta en lucha contra Dios, tratando que el ser humano en este mundo se rebelara contra Dios. Cuando Dios crea la tierra en 6 días y pone un día más para dedicarlo a la adoración de Dios y a la celebración de la obra creadora que Dios había hecho, poniendo así una cantidad de tiempo que es una semana, o sea, 7 días, cada séptimo día que llegara era sábado, era dedicado a esta celebración que señala que Dios creó esta tierra. Cuando Dios creó toda la tierra, lo puso todo a disposición de Adán y Eva. Los constituyó Adán como su representante en este mundo. Les hizo un hogar permanente que fue el jardín del Edén, y allí Dios se comunicaba y venía con el hombre, tenía comunicación con el hombre. Dios le advirtió a Adán y Eva que todo lo que había en el cielo, en la tierra, todo el regalo que el cielo, que Dios había hecho a Adán y Eva, que era todo el planeta Tierra, en perfecto estado y sin ningún tipo de cosa mala, ellos iban a ser probados en el árbol de la ciencia del bien y del mal, cuyo árbol no debían comer. Y también para que demostraran que ellos, con su libre albedrío, estaban siguiendo a Dios. Esto lo hemos mencionado en otros temas. Estamos haciendo la recapitulación para que nos demos cuenta que no hubo ningún pecado original en la tierra. Por la razón de que cuando la serpiente, que es el disfraz que Satanás usa para tentar a Eva, cuando la serpiente les trata de poner en la mente que Dios le prohibió comer los árboles del huerto o de ningún árbol del huerto, y Eva comienza a decir que sí podían comer de todo, pero que no podían comer o tocar el árbol prohibido porque iba a morir. La serpiente, Satanás, dijo, no es verdad, no van a morir. Y además les dijo que si comían del árbol, iban a ser semejantes a Dios, conociendo el bien y el mal. Eva puso en duda las palabras de Dios, de su creador. Creyó a la serpiente, creyó que no iba a morir, sino que si obedecía a la serpiente, iba a subir a un plano superior al plano de su propia existencia en armonía con Dios. Y puso en duda el propósito de Dios de darle felicidad y darle vida eterna. Y por eso Dios dice que no coma, pero que al comer ellos iban a ser semejantes a Dios.
Satanás engañó a Eva. Eva comió. Después que ella come, entró en un éxtasis que le parecía que era más grande, que era más capaz, que lo que había hecho le daba una sensación de cosas buenas y se convierte en el agente de Satanás. Ella lleva el fruto prohibido a Adán. Cuando Adán ve que su esposa había violado la palabra de Dios, entró en una lucha interior. Él amaba a su esposa como a sí mismo o más que a sí mismo. También amaba a Dios, pero no quiso dejar a su esposa sola en la experiencia en la cual ella había entrado. Entonces él, sin ser engañado, toma la decisión de arrostrar la suerte de su esposa. Y entonces come, peca, se dan cuenta los dos que estaban desnudos, se dan cuenta que habían hecho mal y tratan de esconderse de Dios. Dios los busca hasta que Adán y Eva salen y antes de que Dios le dijera qué castigos ellos iban a tener por la violación que habían hecho, esa violación fue que violaron la ley de Dios. Porque si no hubiera habido ley de Dios en ese momento, no había pecado, nada había sucedido, porque nada se prohibía. Pero la ley de Dios que está vigente, porque es el trasunto del mismo Dios, es la representación de quién es Dios. Ellos violan la palabra de Dios y el pecado entra. En la tierra comienza a reinar el pecado desde el momento en que Adán voluntariamente come del árbol de la ciencia del bien y del mal. Esto lo hemos dicho así en síntesis, parecido al tema anterior que ya les señalé, la síntesis del plan de redención como yo lo entendía. La diferencia aquí es que sí vamos a comenzar a usar textos bíblicos. Después de esto que les he estado diciendo, vamos vamos a leer en la Biblia lo que la Biblia está diciendo. Leeremos primero en Génesis, el capítulo, eh, en el mismo capítulo 2, Génesis capítulo 2, vamos a leer dos textos. Estos dos textos están en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Dice, y Dios el Señor mandó al hombre, puedes comer de todo árbol del huerto, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. El día que comas de él, de cierto morirás. Aquí Dios le está diciendo a Adán y Eva que el día que ellos coman, no está diciendo el día en que fueran tentados, porque la violación de la ley de Dios no se hace así de un instante para el otro. La violación de la ley de Dios primero se viola en el cerebro. La mente comienza a actuar y antes de comer físicamente, ellos decidieron interiormente. El día que ellos decidieron interiormente o el momento en que decidieron interiormente, todavía no era pecado. Porque el pecado puede, o el tentador puede tentar,
pero hasta que no se hace la acción, que es la violación de la ley de Dios, porque el pecado es quebrantar la ley de Dios cuando se hace. Cuando Adán cogió la fruta, sacó sus cuentas, todavía no había pecado. Cuando él muerde y come la fruta, fue que el pecado entró. En ese momento quedaba condenado a muerte. Pero aquí entro con la primera explicación. Hemos estado hablando de esto como la Biblia enseña, pero aquí entro en la primera explicación que quiero señalar. Cuando el pecado se comete, cuando se viola la ley de Dios y el pecado pasa a formar parte de la experiencia de Adán y de Eva, significaba que en ese momento quedaban condenados a muerte. Pero no era algo que iba a suceder inmediatamente, en el instante de comer, sino que lo que iba a suceder es que en el instante de comer ellos comenzarían un proceso de muerte. En la Biblia, el relato bíblico, como está escrito, lo que se presenta es esto: el día que tú comas, muriendo morirás. Esto que estoy diciendo no es difícil de entender porque esta es la experiencia de todo ser humano pecador. Muriendo morirás. O sea, entra en un proceso donde el ser humano, en su creación, llega al clímax más alto de la experiencia o de la vida del ser humano, al momento de mayor capacidad, al momento de mayor desarrollo. Pero cuando lleva al clímax, entonces se comienza un proceso de degeneración. El ser humano poco a poco empieza a morir. Es la experiencia que vivimos los seres humanos. Si yo pudiera, si supiera hacerlo, porque sí se puede hacer, pero yo no sé hacerlo, mi manejo de las redes sociales o de la tecnología no lo domino bien, pero sí puedo presentar. Yo podría presentar aquí una foto mía de cuando era un bebecito. Pudiera presentar, como he visto fotografías en el útero de sus madres, de nietos míos, que han sacado fotos ahí por la tecnología que ya ha avanzado, pues los he visto fotos de ellos en esa forma. Bueno, hablando de mí, yo tengo fotos de mía de niño, niño ya bebecito, niño que va creciendo, de mi tiempo de juventud, del esplendor de mi juventud, donde en mi juventud, y voy a mencionar algo en esto que estoy compartiendo, porque quiero que lo podamos entender bien. No es ningún pecado original. Adán y Eva siguieron el pecado que hace esto que estamos mencionando, este proceso de degradación. Cuando yo llegué al clímax, físicamente hablando, de mi desarrollo, para ser un hombre, llegué a tener casi medio centímetro, me faltaba para llegar a 5 pies y 10 pulgadas. Tenía fortaleza a 20 y pico, 30 años. Pues yo tenía, por los 30 años, tenía fortaleza para cargar sobre mis hombros 420 libras y caminar con ella, porque yo podía eh, cargar 4 bolsas de cemento de 105 libras cada uno, me las ponía juntas y las llevaba del lugar donde estaba descargándolo al lugar donde le iba a depositar. Ahora,
que tengo 83 años, que tengo problemas en mis pies, que no puedo caminar si no es con un andador, yo no tengo fortaleza o estabilidad por mi pierna, no para una bolsa de cemento 105 libras, no puedo con ella, porque en la degradación física he ido perdiendo mis facultades. Dije físicamente porque así sucede. Mentalmente también el ser humano puede ir perdiendo sus facultades mentales y puede llegar un momento que antes de morirse el ser humano pierde su capacidad mental, pero no es una cosa que tenga que ser así. Esa degradación es física. Mental, cuando uno no tiene problemas con su cerebro, que su cerebro funciona bien, el ser humano puede ir creciendo en conocimientos, puede ir creciendo en capacidad mientras estudie y pueda entender lo que está estudiando. En esto mismo que estoy comparándome conmigo, yo estoy compartiendo estos temas con ustedes y a la medida que voy compartiendo los temas, cosas que ya yo las he estudiado, cosas que las sé, pero a la medida que lo voy estudiando y voy compartiendo, voy descubriendo nuevas cosas, voy descubriendo magnitudes con respecto a magnitudes superiores, ¿no? Con respecto a lo que yo siempre he creído que he leído en la Biblia. Esa condición del ser humano continúa así en ese proceso hasta que el ser humano muere. Y la decadencia continúa. Está el texto de la Biblia que yo voy a compartir eh, con ustedes, que está escrito en Génesis capítulo 3 y voy a leer el versículo 12, 18 y 19. Dice el versículo primero que voy a compartir, el versículo 12, dice, el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Ese es el primer texto que estoy compartiendo. eh, Antes de este, ya compartí este y aquí está el 12, pero voy a compartir. Y este que señalé también, ya lo dije, y otro que voy a decir, pero aquí ahora el versículo 15, que dice, enemistad pondré entre ti y la mujer, hablando a la serpiente Dios, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Tú le herirás el talón, pero él te aplastará la cabeza. Ahora el versículo 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra de donde fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Este texto que he compartido, polvo eres y al polvo volverás, señala lo que estaba explicando anteriormente. Señala el proceso de la muerte que se produce por la violación de la ley de Dios. Es la violación de la ley de Dios es pecado y el pecado nos lleva a la muerte. La muerte, ya el hombre deja de existir, ya vuelve a la tierra porque Dios creó al hombre de la tierra. El ser humano deja de existir por causa del pecado. Pero esa es
la consecuencia del pecado. En vez de hacer la pregunta, ¿cuál es el pecado original? La pregunta sería, ¿cuál es la consecuencia del pecado? La consecuencia del pecado son dos cosas y está señalado en la Biblia en esta manera que ya les he comenzado. Pecaste, ese día queda sentenciado a muerte, la muerte llega poco a poco. El hombre va degradándose hasta que muere y sigue degradándose hasta que ya todo su cuerpo se volvió polvo de donde salimos. Ese proceso es el que mencioné, muriendo morirás. Pero eso tiene un nombre en la Biblia y ese nombre se llama corrupción. Cuando de acuerdo al plan de la redención que Dios trajo a la tierra y por el cual el ser humano se puede salvar, los seres humanos que hemos tenido ese proceso de muerte y hayan llegado hasta la muerte, porque otros seres humanos estarían en ese proceso, pero estarían vivos hasta que Cristo venga, y cuando Cristo venga va a haber una resurrección, van a resucitar todos los que siguieron a Dios y murieron, y se van a unir al grupo de los que están vivos, que también han estado degradándose, y en el momento de la venida de Jesús, y en el momento que Dios recoge su pueblo, el pueblo de Dios es transformado. La Biblia dice transformado de corruptibles a incorruptibles, de mortales a inmortales, lo que significa que el pecado perdió su poder y la cárcel donde Satanás había encerrado a todo ser humano por causa del pecado que entró por Adán y Eva, hasta ahí reinaría el pecado entre los que aceptaron el plan de la redención y aceptaron seguir a Dios con el libre albedrío que Dios le dio, escogieron o escogimos seguir a Dios. En ese momento, estos dos efectos del pecado terminan. Ya no más corrupción, ya no más pecado, ya no más corrupción, ya no más muerte, y viviremos con Dios por la eternidad. Este es el proceso que en la tierra hay, que nosotros conocemos en la parte que estoy explicando, lo que es el plan de la redención. El tema este lo concluyo en este momento. En el próximo tema vamos a comenzar de aquí en adelante analizando algo más de lo que se llama la corrupción. Te pido que compartas este tema y nos vemos en nuestra próxima grabación.